Ok, decíamos, en este caso tenemos la misma empresa y vamos a hacer los cálculos, ¿no? Tenemos igual cantidad de personal, 15 personas que tenemos acá, empleadas, lo tenemos acá las 14, perdón, son igual, ¿no? Los mismos salarios que tenemos acá y que vamos a hacer los cálculos respectivos para cada uno de los campos que corresponden en este Excel. Partimos del salario, entonces, partimos del salario total. El salario total, ya decíamos que como no hay ninguna variación en función de algún incremento, va a ser igual, ¿no? Simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumar el salario bruto más, si hubiese alguna variación en incremento, podríamos hacer el cambio. Sin embargo, en este caso no aplica, porque no tenemos ningún cambio para los salarios. Esto lo vamos a terminar ya. Luego, dentro de la planilla también vamos a encontrar los campos de seguro social, de AFP, de renta y probablemente encontremos de otros descuentos. Los otros descuentos se refieren a aquellos descuentos que el empleado de alguna manera ha aceptado por algún compromiso que ha adquirido con alguna institución financiera. Pensemos acá, por ejemplo, la mayoría, ¿no?, que obtiene su casa financiada a través del Fondo Social de la Vivienda, probablemente aquí se generen otros, ¿verdad? Es un financiamiento. Y la empresa ha sido la que ha firmado una orden irrevocable de descuento, probablemente acá está haciendo uso la empresa, ¿no? O en otros casos, por ejemplo, creo cuando hay algún compromiso con la Procuraduría General de la República también, ¿no?, y que las empresas también están obligadas a reportarlo ante esta institución, también debe existir acá, ¿no? U otros descuentos que probablemente se generen, pero ya no tiene nada que ver con estas condiciones, ¿no? Con seguro, con AFP, menos con renta, ¿no? Sino que son otros, como ya lo mencioné, que pueden ser muy variados y dependerá de cada uno de los empleados, ¿no? Cuáles eran las obligaciones que han contraído con diversas instituciones comerciales, financieras, etcétera. En este caso, vamos a partir entonces de que los salarios que estamos mencionando son por igual a lo que trabajamos en el presupuesto. Si ustedes ven acá, el porcentaje cambia. El porcentaje que teníamos acá era del 7.75. 7.75 y 7.5, ¿no?, respectivamente para FP y Seguro Social. En este caso vamos a tener 7.25 y 3% para el Seguro Social. Vamos a hacer la misma condición, ¿ya? Vamos a calcular que no tiene ninguna diferencia para el caso de la FP. No hay, el techo creo que anda por los $6,000, pero como no tenemos ningún salario que sobrepase los $6,000, simplemente vamos a calcular sobre el porcentaje que tenemos aquí establecido, ¿no?, que es 7.25. Normalmente multiplicamos entonces el salario bruto por el porcentaje, y como queremos que esa fórmula, o más bien el porcentaje es igual para todos, lo vamos a fijar. Luego, con esto sencillamente lo desplazamos y vamos a obtener el resultado mensual por cada uno, o para cada uno de los empleados. Para el caso de 2.500 tenemos 181.25, 108 para el caso de 1.500 y así sucesivamente para cada uno, ¿no? Tendríamos una retención. Esto se convertiría para el caso de la empresa una retención en el salario del empleado. Esto se convierte en una retención que la empresa va a tener que pagarlo los primeros días del próximo mes. Estamos hablando de mayo, probablemente esto lo va a pagar los primeros días de junio. La sumatoria de todos, ¿no? Y va a estar reportado a través de una planilla de AFP, que hoy existen los sistemas, ¿no?, de AFP en línea, donde se pueden hacer las planillas tanto de AFP como Seguro Social. Ok, luego partimos de eso, vamos a copiar la fórmula que tenemos por acá del Seguro Social, vamos a ver si es válido.
le vamos a cambiar la condición. Es 75, no, ¿verdad? Aquí vamos a cambiarlo. A poner que es 30. Aquí tenemos este cálculo, ¿no? Para el seguro social. Decíamos que el techo máximo para descuento de seguro social van a ser $1,000. En ese caso, podríamos hacerlo manual, ¿verdad? Podríamos descontar de los 2.500, 1.500 y lo calculamos sobre los 1.000. ¿Ah? Pero más fácil nos saldría si le metemos esa condición, ¿no? Esta fórmula que dice que si I9, vamos a ver quién es I9, el salario de 2.500 dice que es menor o igual a 1.000, va a estar multiplicado por este 3% que está acá, que es F9, el salario, ¿no? Por este 9 multiplicado por el porcentaje, y la condición es que no debe pasar de $30, ¿no? Acá está. Si esa fórmula está correcta, me va a dar, por consiguiente, los siguientes cálculos de forma correcta también, ¿no? Ahora, si esta fórmula está mala, lógicamente el resto va a estar mal. Simplemente lo vamos a desplazar, como está condicionada, va a ser probablemente igual. Y ahí tenemos, creo que para este caso los cálculos son bien sencillos, ¿no? Porque usted simplemente en una tabla de Excel agarra los datos, fija la celda donde no quiere, fija la celda donde tiene el dato sobre lo que va a calcular, y sobre eso no genera ninguna complicación. Esa es la ventaja cuando trabajamos en Excel. Ahora, si usted lo quiere hacer a mano, probablemente a mano nos falla un poco, ¿no? Nos falla el cálculo, nos falla a veces cuando sumamos los números, copiamos números diferentes y al final el resultado es también diferente. Como la fórmula está correcta, si ustedes observan, este 2.500 tiene una retención de $30, no pasa más allá de eso, a pesar que el salario está por arriba de los 1.000. Este igual, miren, es 1.500, tiene $30 como máximo, $1.530, 1.630. Y en el caso de $1.000, 30. Ya acá hay una diferencia y lo podemos comprobar. Aquí en este caso sí es cierto. Haciéndolo por aparte, sí es cierto que nos da, sí es $12. Entonces, los cálculos están bien para estos empleados que están por debajo del máximo, que son $1.000. Y ven, ahí hemos básicamente concluido esta parte de las dos retenciones en conceptos de AFP y Seguro Social. Ahora bien, se vuelve un poco más complicado en esta parte, ¿no? De la renta. Se vuelve un poco más complicado porque en esta parte se trabaja con esta tabla. Esta tabla nos va a indicar de qué manera nosotros debemos de hacer los cálculos. Este es de carácter obligatorio también para la empresa, ¿no? La empresa que paga salarios por arriba del mínimo establecido, que son $472, lógicamente va a tener que aplicar la retención de renta, ¿no? Guste o no guste para el empleado. Hay que hacer esa retención, por consiguiente la empresa está obligada a hacer este tipo de cálculos para igualmente pagarlos el siguiente mes al Estado, ¿no? A través del Ministerio de Hacienda. ¿Qué vamos a hacer acá? Probablemente podríamos incluirle alguna condición también, pero vamos a revisar primero la tabla, ¿no? La tabla dice, vamos a basarnos en esto, sobre esto vamos a hacer los cálculos, y dice por acá que deberíamos de, la tabla de los descuentos sobre el impuesto de la renta, hay dos formas, ¿no? Uno que se puede calcular de forma mensual y otra que se puede calcular de forma quincenal. Dependerá del periodo que usted está haciendo la planilla. Si la planilla lo estamos haciendo para un mes, lógicamente vamos a ocupar la primera, y si lo estamos haciendo para 15 días, vamos a ocupar la segunda, ¿no? Si ustedes ven, es simplemente partirlo de arriba en dos, ¿no? De igual manera, podríamos decir entonces, podemos hacer esta planilla de forma mensual y simplemente lo podemos dividir entre dos, que estamos diciendo que es el salario quincenal, ¿no? Del empleado.
Ok, tenemos entonces aquí las condiciones, que los salarios dicen que van, o los ingresos que van desde 0.01 a $472 van a estar libres de retención. Van a estar libres de retención. Los salarios que están por arriba de 472.01 mensual a 895.24, dice acá la tabla, que va a tener un descuento de ese monto, dependiendo del salario, de $472. La diferencia que nos quede de los $472 lo vamos a multiplicar por el 10% y el resultado le vamos a sumar esta cuota fija, ¿no? Que aparece acá, que son 17.67. Esto para el primer tramo. Para el segundo tramo dice que va desde 895.25 a 2038.10. La condición cambia acá porque dice que le debemos descontar los 895.24, que es el límite de la tabla anterior, que es esta. ¿Ya? Le vamos a descontar, es decir, que no está grabado, esta cantidad no va a estar grabada, lo descontamos y la diferencia que nos quede lo vamos a multiplicar por el 20%. El resultado del 20% le vamos a sumar la cuota fija, que son $60. Eso sería básicamente la renta, ¿no? Que estamos calculando de forma mensual. Y el último que tenemos acá, que son 2038.11 en adelante, dice que va a tener un cálculo sobre el exceso de 2038, es decir, el máximo arriba. Tenemos 2038.10, lo podemos hacer deducible o lo descontamos y el resultado o la diferencia lo vamos a multiplicar por el 30%. Ahora, ese resultado que obtengamos de multiplicar por el 30%, le vamos a sumar la cuota fija, que es 288.57. Aquí es donde no nos gusta tanto, porque entre más ganamos, más le damos dinero al gobierno, más le estamos pagando en concepto de impuestos al Estado. Se imaginarán, este señor que gana $2.500 tendrá que pagarle un poco más de $300 al gobierno de forma mensual. Es decir, que su ingreso, al final, su ingreso líquido se ve bastante disminuido con relación a todos los descuentos que tienen, ¿no? Ya no digamos si tiene otros compromisos, ¿no? Con instituciones financieras, probablemente su ingreso de forma quincenal o mensual se va a ver drásticamente reducido. Ahora, vamos a hacerlo de la forma quizás más sencilla para que ustedes aprendan, porque yo sencillamente puedo colocar aquí la condición para el cálculo de la renta, pero lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Vamos a hacer paso a paso cada uno de los cálculos para los que apliquen renta y luego lo vamos a ubicar en la tabla, acá. Para eso yo siempre les pido que trabajen separados, ¿no? Que separen, que no lo hagan acá, que la parte de abajo siempre me gusta colocar, ¿no? Voy a hacer el cálculo del empleado 1, por ejemplo. Vamos a hablar de este señor, ¿no? De Juan Carlos. Vemos acá, con el salario de $2.500, ese es el salario nominal mensual, $2.500. Vamos a considerar la AFP y el Seguro Social como deducibles del impuesto sobre la renta. En este caso pueden existir dos formas. Esas dos formas son una, como les voy a explicar aquí, y otra es que simplemente lo tomamos como no deducible por el momento y el empleado va a tener que aplicarlo, va a tener que aplicarlo al final del año, ¿no? Cuando haga su declaración de renta, el patrono le va a tener que incluir dentro de su constancia que tiene gastos que no son grabados o ingresos que no son grabados y le va a sumar todas las cuotas de AFP y Seguro Social. En este caso, como no queremos llegar a ese punto, lo vamos a hacer de una sola vez. Es decir, vamos a calcular la renta en función del ingreso que es netamente grabado. ¿Qué quiere decir eso? Como ya tenemos calculado el porcentaje de la AFP y el Seguro Social, lo vamos a descontar. Tenemos acá, desde aquí vamos a partir del cálculo, ¿no? El cálculo de la renta.
tenemos el salario nominal, $2.500, menos la AFP e IS no grabados, es decir, que tiene el derecho de descontárselo para que el cálculo de renta sea menor. La sumatoria de las dos, es decir, 181.25 más 30, eso suma 211.25. Se lo vamos a restar ¿a quién? Se lo vamos a restar a los $2.500. Si ustedes ven acá, tenemos la resta de 2.500 menos 211.25, nos da una cantidad de 2.288.75. Ahora, díganme ustedes, ¿qué dato voy a utilizar de la tabla? Ok, tenemos entonces, en este caso, este sería el ingreso gravable, ¿no? Este sería el monto del ingreso gravable para este trabajador. El ingreso de 2.288.75, porque le estamos quitando seguro y AFP. Ahora, si nos vamos a la tabla, ¿dónde ubicamos este salario? 2.288.75, como el salario que estamos calculando es mensual. Está acá en el tramo 3, no está en el tramo 3, ¿verdad? Porque si ustedes ven 895.25 a 2038.10, no se encuentra este salario. Este salario está por arriba de ese rango, ¿no? Eso quiere decir que va a estar en el tramo 4. Va a estar en el tramo 4. Ya, como está en el tramo 4, eso quiere decir que entonces vamos a aplicar el descuento de lo deducible según la tabla de los 2038.10. Aquí tenemos, ¿no? Como lo he colocado de forma separada acá para simplemente traer, aquí tenemos los 2038.10. ¿Ven? Y como dice la tabla que se lo restamos, es sobre el exceso, es decir, la diferencia de lo que es el ingreso gravable menos los gastos deducibles o la cantidad deducible, sobre el exceso de 2038.10 nos queda una diferencia de 250.65. Ahora, según la tabla que dice, la diferencia lo vamos a multiplicar por el 30%. Lo multiplicamos por el 30%, que es este valor. 250.65 lo estamos multiplicando por el 30%. Luego, más la cuota fija, lógicamente lo tenemos acá también, esta, ¿no? Son 288.57. 288.57 no requiere ningún cálculo porque eso ya nos está dando la tabla. Lo único que tenemos que hacer para determinar la renta en este caso es entonces la sumatoria de los $75 más los 288 nos da 363.77. Ese es el impuesto determinado o la renta que le vamos a retener al empleado. Con este cálculo ya lo podemos llevar a la tabla y podemos decir entonces que este es el valor que le vamos a descontar al empleado. ¿No tiene otro descuento? Lógicamente no, no hay. Si hubiera aquí otros descuentos, pues podríamos agregarlo en esta tabla, ¿no? Pero, en esta columna, perdón, pero no lo hay. Así que vamos a, aquí podríamos agregar otra columna que probablemente diga, que diga total retenciones. Vamos a elegir total retenciones, que sería la sumatoria de todo esto que estamos reteniendo acá, ¿no? Esto, más esto, más esto.
nos daría esto. Y, lógicamente, nos iría el salario líquido, que está diciendo aquí, salario líquido por pagar, que tendría que ser la diferencia de los 2.500 menos todos los descuentos de ley. Le tendría un pago de salario mensual a este trabajador de 1.924.99. Si queremos conocer cuál es el salario de forma quincenal, simplemente lo podríamos dividir entre dos, ¿no? 962.49, vean, un buen ingreso, ¿cuánto nos están quitando, no? Primero, si nosotros nos ponemos a pensar en la parte de AFP, bueno, pensamos que es un fondo, ¿no? Para el retiro que nosotros tenemos derecho a cuando nos jubilemos, ¿no? ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Falta mucho tiempo, probablemente los que están comenzando a trabajar, ¿no? Y el seguro social básicamente es para el área de salud. Aquí no metemos nada de lo que tiene que ver pensiones. Pensiones lo vemos a través de la AFP y el seguro social simplemente lo vemos desde el punto de vista de área de salud. Y la renta, lógicamente, la obligación que tenemos todos de pagar impuestos según nuestros ingresos al gobierno. La sumatoria de todo eso significa que de un salario de $2.500 debemos de pensar que 575.02 ya no son nuestros. No son nuestros, jamás van a llegar a nuestro bolsillo porque es dinero que de alguna manera va a estar llegando a la AFP, al Seguro Social y al gobierno. Y lo único que nos va a quedar a nosotros es la diferencia, ¿no? Que son los 1.924.99. ¿Alguna consulta, compañeros, antes de avanzar? Bueno, aquí ya calculamos, el resto es igual. El resto es igual, lo único que vamos a ir cambiando va a ser la parte de los salarios, acá, la misma tabla. ¿Alguna duda que tengan? Solo para cada uno vamos a hacer ese procedimiento que usted nos ha explicado ahorita. Podría ser para cada uno. Solo observemos. ¿Dónde usted, primero, lo que usted debería de hacer cuando tenga esta información, debería de observar cuáles son los empleados que deberían estar sujetos a renta, ¿no? O cuáles son los que van a estar sujetos a renta. Primero, veamos la tabla. Dice de 0 a $472 está libre de renta. Es decir, que no le va a hacer ningún cálculo porque no aplica. Por ejemplo, esto de 350, 310, de 807, de 400 no, pero por lo menos tenemos estos de 1500, de 800, sí va. Sí debemos de calcular la renta. Por lo menos la duda surgiría probablemente cuando lleguemos al límite, ¿no? ¿Qué pasaría cuando un salario de $500? ¿Le calculo renta o no? ¿Qué pasaría si aquí tuviéramos un salario de $500? $500 usted me va a decir, mire, pero dice el límite es 472. Ese es el límite, ¿no? Es libre de renta. Pero usted me está diciendo $500. Sí, pero yo también le estoy diciendo que con los descuentos probablemente que tenga acá, ¿no? Pensemos que sean $500, ¿no? Okay, $500 por el 7.25, $500 por el 3%. No le dimos igual. Aquí tendríamos, esta no es renta, ¿no? Todavía no. Aquí tendríamos la cantidad, vamos a llevarlo acá nuevamente y vamos a sumar las retenciones que tenemos ya en concepto de Seguro Social y AFP. Si le descontamos esto, ahora la pregunta es, partiendo de este resultado, ¿está sujeto a renta o no?
¿Sujeto a renta o no? Este salario de $500. No. Ok, no, vea, porque si ustedes ven está por debajo del techo, ¿verdad? El techo dice que es, o el máximo, perdón, en esta tabla, en el tramo 1, dice que si está por debajo de los $472, está libre de renta. Es decir, que un salario de $500, si le descontamos a la AFP y el Seguro Social, lógicamente no va a estar afectado por el impuesto sobre la renta. Ahora, como decía que en otros casos también podría funcionar que venga el contador o el que esté encargado de elaborando la planilla y diga, bueno, yo no le voy a hacer el efecto, ¿no?, de descontar el FP. Okay. Aquí hay que tener cuidado porque probablemente el contador no es que esté haciendo malas cosas, pero también al final le está restando liquidez al trabajador, ¿no? A mí no me gustaría que me estén descontando algo que por capricho de el contador, lógicamente, o lo quiera hacer así, ¿no? Ahora, si ustedes ven, probablemente, si no tiene ese descuento de la AFP y Seguro Social, lógicamente sí va a estar casado con el impuesto sobre la renta, ¿no? Y me va a tocar pagar o me van a descontar tanto Seguro Social como AFP, más la renta, probablemente sin necesidad. Ahora, ¿qué va a hacer el contador? Que a mediados de año probablemente haga, bueno, están obligados de hacer un recálculo, es como una previa de la declaración de impuestos sobre la renta, sobre los montos que ha devengado un trabajador, y en ese momento determinar si ha ganado, si sus ingresos han sido iguales a la tabla donde no tenga que pagar, o de alguna manera determinar si se le ha descontado de más o se le ha descontado de menos. Si se le ha descontado de más, en el momento se le puede hacer el reintegro, ¿no? A través de la planilla, a través del pago. Y si se le ha descontado de menos, lógicamente en ese momento se le hacemos el descuento. Eso podría aplicar acá. Eso lógicamente se realiza cada 6 meses, ¿no? Estamos hablando en junio y diciembre. Pero yo digo, ¿para qué vamos a llegar ahí si lo podemos hacer de una forma directa, ¿no? A través de la planilla, el salario que tiene. Independientemente de eso, pues el contador que esté haciendo la planilla va a tener que hacer el recálculo. Pero para efectos del empleado, lógicamente, probablemente ese concepto de renta que se le descontó no era necesario, ¿no? No era necesario descontarlo si le comenzamos a quitar la parte del Seguro Social y la AFP. Esa es alguna diferencia, pero queda a criterio de la persona también que está haciendo, o que está elaborando más bien la planilla. Bueno, tenemos otros salarios en este caso que están afectados por renta. Tenemos los de 1.500, 1.600, el de 1.000 y 800, el de $800, ¿no? Que hay que considerar el descuento entonces, porque eso sí, ¿verdad? Si no lo descontamos, vamos a tener serios problemas. Primero, porque no estamos cumpliendo con la parte fiscal de Hacienda, y alguna revisión nos van a hacer algún reparo, y ese reparo va a implicar pagar alguna multa y algunos intereses por no haber reportado a tiempo el impuesto, ¿no? Retenido, o que se debía retener. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar o vamos a utilizar estos mismos rubros a la par. A ver, vamos a comenzar por acá. Para los siguientes salarios. No dije que lo íbamos a hacer manual, lo vamos a hacer aquí a la par, ¿no? Para ver este. No voy a calcular, porque ya tengo acá los cálculos en esos conceptos de Seguro Social y AFP, simplemente lo voy a sumar y lo vamos a descontar de una sola vez, de los 1.500 a los 138. Tendríamos un ingreso gravable de 1.361. Si nos vamos a la tabla, ¿qué dice la tabla? Dice que los ingresos que están por arriba de los 895 y el máximo de 2.038.10 van a estar tasados con
el 20% sobre el exceso de 895.24 más $60. En este caso, tenemos un exceso de ¿cuánto? De 895.24, ¿no? Este es el exceso o el límite. La diferencia entre estos nos queda que son $466. A ver si lo hice bien. Tengo aquí la resta. Sí, tengo aquí. Este es. Ah, lo hice directo. Esto es esto. La resta, los 895. Aquí está la diferencia. Lo hagamos así es. Ok, tenemos 466.01 que va a estar afectado por el 20%, según la tabla. Acá está, según la tabla dice que va a estar afectado por el 20%, y son 93.20, también va a tener una cuota fija, la cuota fija es de $60, y la renta determinada para este trabajador va a ser de 153.20. El salario de 1.500, ¿no? Este va a ser la renta para este trabajador. Ya tengo el cálculo, simplemente me lo voy a llevar para donde corresponde. Aquí creo que tengo dos con los mismos salarios, no es necesario que lo haga el cálculo para cada uno de ellos porque es similar o es igual, no va a cambiar. $153, ahora hay que hacer el cálculo para estos de 1.000 y el de 1.600 y el de 1.000, ¿no? Acá vamos a hacer ese cálculo. Tenemos 1.600, que es el salario que traemos de acá. La sumatoria de AFP y Seguro Social, que es esto más esto. La diferencia de ambos es el ingreso gravable de 1.454. El exceso va a ser igual porque no nos pasamos de 2.000 y fracción. Venimos acá. El exceso es igual. Simplemente lo que hacemos es la resta y tendríamos el multiplicado por el 20%. Y la cuota fija, que igual sigue siendo los $60. Tendríamos una retención de renta de 171.75 para el siguiente empleado. Esto lo llevamos acá. Y hoy nos falta calcular el de 1.000 y el de 800, ¿no? Que son, probablemente vayan a ser similares dentro del tramo 3, los salarios que estamos calculando en este momento. Estamos hablando acá de $1.000 y acá vamos a colocar de una vez $800. Y los $1.000 tendría un descuento en concepto de AFP, esto más esto. Tendríamos un ingreso gravable de 897.50. 800. Ahí tenemos. Luego vámonos a la tabla del deducible que tenemos para el que tenemos como penúltimo, dice que va a estar sobre esto, ¿no? Le vamos a descontar los 895 porque está 897, lo único que va a hacer la diferencia son más o menos $2.
Pero eso lo vamos a multiplicar por el 20% que tenemos acá, más la cuota fija de los $60. Y el impuesto para este empleado va a ser de 60.45. Ahí está. Luego vamos con este, el 718. 718, vamos a buscarlo dentro de la tabla, dice que está igual, está dentro de la tabla 2, perdón, dentro del tramo 3, no, está dentro del tramo 2, ¿no? Que va desde 472.01 a 895.24. Okay. ¿Cuál es el deducible que tiene? Son $472. La diferencia 246 y este va a estar multiplicado por el 10% que indica la tabla, más la cuota fija, que ya lo especifica la tabla, y la renta para este empleado va a ser de 42.27. $42.26. Hoy ya calculé, ya tengo los cálculos, perdón, de cada uno de los que aplican con renta. Tengo este de 60.45 y el de 800. $42.27. Eso significa que en concepto de renta la empresa va a tener una retención de 944.62 que va a tener que retenerle a los empleados y pagarlo al gobierno los primeros 10 días del siguiente mes. Si ustedes ven en este concepto, es bien poco, ¿no? Porque solo son $30. Anualmente eso se convierte en 11.000, esto se convierte en 3.100, esto se convierte en 10.996, sucesivamente. Ahora, como ya habíamos aquí hecho la sumatoria de todas las retenciones, vamos a hacer, simplemente bajamos la fórmula, como ya la teníamos especificada, y esto va a ser lo que le vamos a descontar a cada uno de los empleados. Esto es lo que le vamos a descontar a cada uno de los empleados. Para este señor que gana $1.500 van a ser 291.95, este de 1.600, 317, este de 800, 124 y el resto es de forma proporcional según los porcentajes. Los salarios entonces netos o líquidos van a ser de, en este caso, 1.500 menos el monto de la retención ahí tendríamos los salarios líquidos a pagar, ¿no? Y tenemos para el de $1.600 1.282, para el de 310 son 278, es un salario mínimo, ¿no? Para el de 350 son 314.3. Y tendríamos probablemente la sumatoria de ambos, sí. Esto también, esto es mensual, esto es anual, y aquí tendríamos esto por 12, ok. Ahí está. Ahí tenemos la planilla ya, señores. Miren, sencillamente lo hemos hecho bien rápido, no requiere mayor complicación en cuanto a esto, ¿no? Es sumamente sencillo cuando tenemos el Excel y sabemos cómo aplicar cada una de las fórmulas. Okay, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Me están escuchando bien? Porque dicen que algunos tienen problemas de conexión. Sí,
sí le conviene, sí, al menos yo sí. Yo lo escucho bien también, Vic. Ok. Bueno, ¿no tienen ninguna duda? ¿No hay algo que no entendieron en esta parte? Acá, para completar el archivo, en esta parte, en este cuadro, ¿no? En la parte del presupuesto, tengo aquí una explicación de cómo calcular cada uno de las prestaciones adicional, es decir, para que ustedes comprendan de alguna manera qué es lo que estamos calculando, pero como cambié un poco la parte de la información, está desconfigurada en esta parte. Creo que tiene que ver con el salario, ¿no? Vamos a ver, 1.500, 2.500. Correcto, ahí está. Solo era de ponerle el salario para que el cálculo fuera realizándose. Y ahí tenemos para todo. Y creo que hay un resumen acá de todo y dice por acá que el salario nominal, la AFP, el seguro social son $75 mensuales, la indemnización, aguinaldo, vacación, y dice que anualmente el costo mensual por empleado son 3.151.59. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí tiene un poco más. Hay que ver qué es lo que nos faltó por acá. Realmente hay un cálculo por acá que nos falta. Cuatro salarios mínimos, está en 0. Esto debe estar multiplicado por porque estamos partiendo de salarios mínimos. Okay. Bueno, ¿no tienen alguna duda con esta temática? Acá terminamos la parte de la planilla. Si ustedes ven, es bastante sencillo. La parte del presupuesto, esto es fundamental porque por un lado lo llevamos creo que hay que recalcar un dato, ¿no? Todo esto que estamos calculando acá, tanto el presupuesto como la parte de la planilla de pago, surge su efecto. Pensemos, por ejemplo, a fecha de pago. ¿Cuándo vamos a pagar esta planilla? Pago de AFP, ¿no? Pago de AFP, pago de seguro social, pago de IS y pago de renta. ¿Cuándo lo vamos a pagar? Bien, el seguro social, la AFP, ¿o qué es lo que tenemos que pagar? En otras palabras, lo que tenemos que pagar cada mes en concepto de esa retención, para el caso del empleador, va a ser la sumatoria de todos los descuentos que le hizo a los empleados, 849.70 más la parte del aporte. El aporte patronal que tiene aquí, que son 908.30. Es decir, que por una planilla de 11.720, el empleador va a pagar $1.758 mensual. ¿Qué fecha? Vamos a poner aquí para el caso del AFP, estamos hablando de más o menos los primeros 10 días, 10 de cada mes. El caso del seguro social se pega, la fecha de vencimiento, perdón, se paga cada último, probablemente haya la fecha máxima, ¿no? 30 de cada mes. ¿Se puede pagar antes? Sí, se puede pagar antes. Ahora, si lo paga después del 30, es decir, el mes vencido, le cae un recargo. La planilla dice ahí que va a tener un recargo de X porcentaje, ¿no? Nadie quiere estar pagando alguna multa, algo adicional, ¿no? En ese concepto. Igual sucede con el pago de retención, ¿no? De renta, ¿no? Si no se declara a Hacienda, hoy en día, que incluso está un poco más riguroso porque estas retenciones van directamente reportadas a través del número de NIC de cada persona o cada sujeto, valga la redundancia, sujeto de renta, con más razón, ¿no? Si no se reporta, probablemente puede tener algún problema fiscal en el futuro. Y eso no es conveniente para ningún negocio.
estar pagando y dándole plata al gobierno en función de multas y recargos, para nadie debería ser conveniente. Esto es lo que estaría pagando el concepto de retención. Ahora, si multiplicáramos la cantidad de los salarios por el 15%, porque es la sumatoria del 7.25 más el 7.75, si lo multiplicamos, porque es la sumatoria, decíamos, ¿no?, por el 15%, nos daría exactamente igual. 1.758. Significa que estamos pagando la parte del aporte patronal y la parte de la retención. En el caso del Seguro Social funciona lo mismo. Tomamos la parte de la retención en concepto de Seguro Social, que son 258, más el aporte patronal, que son 646. Eso quiere decir que la empresa estaría pagando por esa planilla $905.10. Y aquí creo que me saqué la parte de las retenciones, lo tenemos acá, que sería esto, 944. Igual serían los primeros 10 días de cada mes. De cada mes. Y completamos en ese caso los requisitos probablemente de cualquier planilla. No se fijen tanto en el formato que yo tengo, probablemente el formato varía al gusto del usuario, ¿no? Hay probablemente profesionales que lo hacen de una manera, o si hay un sistema donde se maneja el personal, probablemente el mismo sistema ya tiene los campos, ya tiene la estructura, ya tiene el formato, donde simplemente hay que manejar la información, ¿no?, o alimentar el sistema con información para que produzca los resultados que nosotros queremos. No hay comentarios. Recuérdense que esta es la otra tarea que hay que hacer, ¿no?, que va para la próxima semana. Igual sigue siendo grupal, van a hacer una planilla. Les hago una pregunta. Ordene. ¿Verdad es que también en caso de que haya horas extra o bonificaciones para un empleado, se deben de declarar en la planilla, verdad? Si fuera el caso. Es correcto. Si existen horas extras, debe de, sobre todo las horas extras, ¿no?, cuando ustedes trabajen, pero eso lo vamos a encontrar lógicamente más probable, ¿no?, en la planilla de la planta de producción, ¿no?, conocido como los salarios. En esta parte, cuando hablamos de la parte administrativa, vamos a referirnos siempre a la parte de sueldo, que hay alguna connotación diferente entre sueldos y salarios. Por ahí decíamos que los salarios son los que devengan el personal que está directamente en la parte administrativa, y los salarios son los que están en función de la producción, es decir, del obrero, ¿no?, del que está directamente con las máquinas. Allá probablemente existan las horas extras, ¿no? Y incluso hay algún pago diferente, ¿no?, por nocturnidad, cosas diferentes. Ahora, las comisiones, los incentivos, habría que ver en función de qué lo están pagando o de qué forma lo están pagando, ¿no? Para algunos puede ser beneficioso, bueno, que las comisiones, algunos rubros probablemente no entren, que dice acá la compañera. Dice el compañero, perdón, comisiones, incentivos, bonos, deducibles de la renta. Dice, bueno, las comisiones se pueden incluir dentro de la parte de los ingresos, sobre todo se conoce como ingreso variable, ¿no? Y probablemente cuando eso va a surgir un efecto diferente cuando le hagan el cálculo del aguinaldo, cuando le hagan el cálculo de la indemnización, porque va a tomar tomar en cuenta esos ingresos variables que usted tiene, ¿no? Aquí hemos tomado de referencia ingresos fijos. Ahora, los incentivos como los bonos, a veces, si bien es cierto, no forman parte del salario, ¿no? Los bonos, en algunos casos, bueno, creo que la mayoría de empresas lo hacen y le dan un bono, y lo que hacen es que se le descuentan nada más el 10% de renta.
Y fíjense por qué se hace de esa manera, porque es beneficioso para la empresa, ¿no? Se imaginarán que usted le van a dar un bono de $1,000. ¿Cuánto implica para la empresa esa obligación sumándole AFP, sumándole seguro social? Probablemente el seguro social no tenga, porque por arriba de $1,000 no tiene ningún efecto, pero la empresa tampoco quiere cargar más en otras contribuciones o en más contribuciones en función de darle un beneficio al empleado. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, le vamos a dar incluso las comisiones, ¿no? Algunas comisiones ni siquiera van dentro del salario a veces, ¿no? Pero va a estar dependiendo de la política probablemente salarial de la empresa y de lo que quiere el empresario, ¿no? Porque el empresario probablemente lo que quiere es estar bien con Hacienda, cumplir con todas sus obligaciones, pero tampoco quiere estar pagando más de la cuenta. En ese sentido, tanto como para el empleador como para el empleado, probablemente sea más beneficioso que le descuenten renta, no al 10%. ¿Por qué? Porque ¿de qué le sirve? Pensemos en lo inmediato, ¿no? En el ahora. ¿De qué le sirve? Usted puede pensar, ¿de qué le sirve que le descuenten renta ahorita? Probablemente la necesidad que tenga de retener ese dinero, quedarse con ese dinero en función de la AFP, le sea más beneficioso hoy, probablemente que en el futuro. Estoy diciendo, lo estoy viendo así, ¿no? Como la necesidad que pueda tener del efectivo. Ahora, sí es lógico que en la medida que usted tenga mayores ingresos, lógicamente va a tener una mayor cantidad ahorrada para pensionarse, ¿no? A través del tiempo, 25, 30 años, y usted va a tener X cantidad para poder pensionarse. Ahora, pero en la parte de los incentivos, ahí sí no, en la parte de los incentivos como los bonos, si bien es cierto, son deducibles del impuesto sobre la renta para los negocios, pero el empresario muchas veces no quiere incluirlo como la parte de salario. Primero porque tiene las implicaciones que eso probablemente como ingreso variable o pago variable del empleado, lógicamente le va a generar a él más obligaciones de carga social. Y eso, pues, digo, no todos están dispuestos, ¿no?, a hacerlo también. Y tampoco es un pecado no hacerlo, porque al final simplemente él, si cumple con el pago de la renta, es decir, le descuenta renta por el bono que le está dando, le está cumpliendo su obligación ante el fisco, ¿no? Y ante el FP le está pagando un salario, lógicamente también está cumpliendo esa parte de la previsión social. Sí, es que fíjese que yo le hacía referencia a eso porque en mi caso yo estoy en planilla administrativa, ¿verdad? Pero yo tengo una bonificación, entonces cuando esa bonificación me la dan cada 30 de mes, entonces cuando yo recibo mi boleta de pago, obviamente que a mí se me dispara lo que es la renta, porque ahí ahí me agregan la bonificación más mi salario de la quincena, y ahí sí se me dispara porque me descuentan más lo que es el seguro, AFP y la renta. Sí, pero puede ser política de la empresa, ¿no? De lo que quiere el empresario. Por eso digo que para mí, si nosotros nos ponemos del lado del trabajador, probablemente yo no quiero que me estén descontando más renta. Imaginarán a alguien que está ganando $2,500, ¿no? $500 ya no son de él, o sea, bonito suena, ¿no? Que usted va a tener un ingreso y que le va a pagar un salario de $2,500, pero hay que entender que $500 ya no son suyos. ¿Por qué? Porque lo va a tener que repartir entre la AFP, entre el Seguro Social y la renta. Sobre todo las rentas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta cuánto es de renta ahí. Yo no digo que nosotros no debamos de pagar renta, nosotros tenemos que pagar porque somos sujetos y sobre todo sobre nuestros ingresos y de eso, ¿no?, se sostiene el Estado. Entonces, como parte también de nuestra obligación es pagar nuestros impuestos. Ahora, pero a mí, si me dieran la opción, digo, como trabajador, si me dan la opción, mire, se lo incluimos dentro de su salario o se lo pagamos como bonificación o como otros incentivos. Ok, me voy por otros incentivos en vez de que me estén pagando. Probablemente también allá, ¿no?, al final de año, cuando me toque hacer la declaración de renta, también me va a afectar, porque eso es así, ¿no? Probablemente cuando haga la declaración de renta, probablemente me salga pagado en función de esa forma también que me ha estado pagando. Así que, de una u otra forma, nos va a afectar. Sobre todo cuando tenemos ingresos variables, ¿no? Pero esa es parte también de la ley que tenemos que cumplir. Y lo que dice el compañero Miguel es cierto, ¿no? O sea, si al final de la quincena le agregan la comisión,
pues sí, le sale alto y le van a descontar más renta, le van a descontar más AFP, más seguro social, y eso al final le viene a reducir su ingreso líquido, ¿no? Probablemente esos descuentos podría utilizarlo para, se reduce la capacidad adquisitiva del empleado. Pero también son parte del, digo, políticas de la empresa que tiene, de la forma que lo han venido haciendo tradicionalmente, y no digo que eso esté malo, ¿no? Probablemente dentro de cómo lo hacen, pues dentro de cómo han establecido hacerlo, esté lo correcto. ¿Y qué más? Decía Leila que sí es obligatorio pagar seguro y AFP si uno no quiere. No, eso tampoco. Desde que usted firma un contrato de trabajo y que sobre todo va a ser permanente, de alguna manera permanente, o aunque sea un contrato definido, y tiene el patrono la obligación de descontarle AFP, de descontarle seguro social, aunque usted no quiera. Tiene la obligación porque esa es parte de las regulaciones y de cumplimiento también. ¿Se acuerdan cuando ustedes investigaron los requisitos para establecer una empresa, ¿no? Se recuerdan que dentro de toda esa documentación están ahí el seguro social, la AFP, la alcaldía, bueno, todo lo que implica las obligaciones de parte del patrón. Entonces no es que si quiere, no es que si puede, es que está obligado a hacerlo, ¿verdad? Por ley debe de retener, ¿verdad? Y no solo retenerlo, sino pagarlo también, porque muchos pueden retenerlo, ¿no? Le pueden decir, mire, le vamos a retener seguro, le vamos a retener AFP, y sin estarlo pagando, eso puede ser un caso más grave, ¿no? Y en eso sí hay que tener cuidado, porque si le están haciendo una retención donde usted, donde no le está reportando esa retención a su cuenta individual, ese sí es un problema. Y es un problema porque al final le están descontando, en otras palabras, le están robando. Antiético, bueno, a costillas del empleado quieren hacer muchas cosas, ¿no? Y eso no es válido tampoco. Ahora, lo que Miguel menciona, eso es válido porque al final, de la forma como lo hacen, le suman la bonificación, la comisión, etcétera, pues es la forma que la empresa ha establecido hacerlo, ¿no? Ahora, lamentablemente, pues sí, nos vemos afectados porque es más dinero que le damos al Estado, ¿ah? Y nos reduce la parte de nuestros ingresos también líquidos. Bueno, eso es todo por la parte de la planilla. Podríamos en este caso, eso no termina aquí con la parte de la planilla, a mí me gusta concluir con la parte de los pagos también, ¿no? De cómo se paga en el momento, no solo la parte de los salarios, sino la parte también de las prestaciones, ¿no? ¿Qué sucede cuando alguien lo despedimos? ¿Qué sucede cuando alguien se va? ¿Qué prestaciones tiene derecho? Pero bueno, eso creo que ya no es de esta materia tampoco, de teoría administrativa 1, más tiene que ver con la teoría administrativa 2, que tampoco lo dice el plan, pero a mí me gusta de alguna manera incluirlo para que sepamos un poco cómo nosotros tenemos o cómo más bien las empresas tienen ciertas obligaciones con nosotros y nosotros también tenemos ciertos derechos, ¿no? Que podemos exigir de esto que involucra la parte de la planilla, de todas las prestaciones a las que tenemos derecho. Bueno, si no hay dudas, nos quedamos hasta acá. Si no hay dudas, nos quedamos hasta acá con esta temática. Voy a subirles el transcurso de la semana la parte de la tarea 2. Quería mostrarles en el caso de las FP, hoy hay un sistema, ¿no? Decía que este es el sistema, no sé si están viendo ustedes la parte de los sistemas donde se crean las planillas, ¿no? De AFP. En este caso podemos crear planillas del seguro, de Confía, de Crecer, incluso podemos crear planillas del ICFA, ¿no? Que es también de la Fuerza Armada, están incluidas dentro de eso. Y por el otro lado también tenemos el módulo de la parte del Seguro Social, ¿no? Que es el servicio en línea, y podemos acá, a través de esto, crear planillas, alimentamos el sistema, ¿no? En línea con toda la planilla de salarios. Probablemente podamos incluir
podamos incluir este listado de trabajadores, ¿no? en la planilla, y con ello, lógicamente hacemos un cálculo, ¿no? De forma mensual. Creamos planilla de forma mensual, estamos obligados de hacerlo, y esto lógicamente tiene que cuadrar, ¿no? Tiene que cuadrar con todas estas retenciones que nosotros hacemos acá. Tanto las retenciones como el aporte patronal. Si no lo hacemos en el tiempo que corresponde, para el caso del Seguro Social nos pone una penalidad. Esa penalidad creo que es de más o menos $60, 57.14 creo que es la penalidad por no subir la planilla en el tiempo que corresponde. ¿Se imaginan que regalarle $57 al Seguro Social solo por no cumplir, por no estar atento a subir la información? Se vuelve un problema también para las empresas, ¿no? Y sobre todo para el que está responsable de estar pendiente en qué momento debe subir esa información. No solo por la parte del Seguro Social, sino por la parte de la AFP también, ¿no? Porque si no lo paga en el momento, va a tener que ir o que le hagan un cálculo adicional para que pague los intereses por la cantidad que ha dejado de pagar oportunamente. Así que estos son los sistemas que hay que manejar, que están alineados a la planilla o más bien relacionados a la planilla de pago. Son estos, ¿no? El del sistema de Seguro Social, conocido como OBIS, y el de AFP. ¿Qué link quiere que le comparta a Darío? El de hacer la planilla en línea. Ok. Esto hay que crear un usuario. Aquí hay un usuario, aquí dice iniciar sesión, hay que crear un usuario. En este caso yo tengo el de la empresa para que trabajo. La clave no me la puedo. Aquí sí se la voy a deber, solo para que vean cómo funciona. Vamos a ver cómo funciona para mostrarles, ¿no? No sé si algunos ya han tenido la oportunidad de ingresar Ok, estoy dentro del sistema. Si ustedes ven, aquí me da la opción de hacer reportes, de hacer planillas preelaboradas y todo esto, ¿no? Estoy dentro del sistema ya y puedo hacer todo este tipo de planillas, ¿no? Puedo hacer una planilla, cargar planilla manual, pero Darío dice que quiere el link, ¿no? Voy a mandarles el link si ustedes les sirve de algo. Pueden incluso, no sé si le va a permitir, porque creo que tiene que tener un número, un código patronal, ¿no? Para poder ingresar. Ahí está el del Seguro Social y el de AFP, que es este. También tienen que estar registrados en alguna AFP para que le creen el usuario. Y hoy todo es en línea, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a continuar con el tema que hoy tenemos, que nos ocupa el que sigue, ¿no? Después de la planeación. Como no tienen dudas al respecto, que creo que fue bastante sencillo hacer una planilla, o es bastante sencillo cuando entendemos cada uno de los aspectos que debemos de tomar en cuenta, como son cada una de las prestaciones que hay que incluir dentro de la tabla. Vamos a ver, creo que por acá tengo... No es esta.
Que eso es lo que les decía, ¿no? Que si queremos calcular la planilla, si queremos calcular la planilla, simplemente le podemos poner una fórmula. Claro. Puede ser un poquito más grande el archivo, licenciado, disculpe, porque se ve muy pequeño. Puede ser un poquito más grande el archivo, porque casi no lo vemos. Exacto, ahí está. Esta planilla es igual, ¿no? Lo único que aquí lo he hecho con fórmula, ¿no? Incluido cada uno de los descuentos y tomando en cuenta la tabla que tenemos por acá, y lo hemos basado en fórmula. No está condicionada, por lo tanto, si ustedes le meten arrastran la fórmula, probablemente les va a dar una cantidad diferente. Así que hay que tener cuidado. Ustedes pueden meter en la fórmula, pueden meter esta fórmula, sí, vean. Pero hay que tener cuidado que no todo, para todos nos va a aplicar renta, porque cuando usted aplica la fórmula y la arrastra, probablemente le va a calcular a todos, le va a calcular renta. Aquí hay que ir, una vez hemos hecho eso, probablemente hay que ir discriminando, ¿no? O seleccionando y quitando aquello que no está afectado por renta. Que está acá. Simplemente esta fórmula yo la puedo copiar a la tabla que tengo o la que hemos trabajado para que a ustedes les quede como fórmula, y la otra la voy a dejar como tal en esta parte de la planilla. Vamos a pegar la fórmula. Ahí está. Bueno, aquí terminamos con esta temática. Hoy vamos a hablar acerca de organización, que es la segunda etapa del proceso administrativo para ir avanzando. Vamos a tratar que este tema que hoy nos ocupa, desarrollarlo lo más rápido posible. Como decía, ya nos quedan 3 semanas, 3 semanas terminando esta, ¿no? Nos quedan 3 semanas que deberíamos de ver el tema de organización, incluyendo el tema de dirección y control, para culminar con el ciclo, ¿no? Entonces vamos a tratar de avanzar muy rápido con esto. Es más teoría que hay que ver, quizás una parte donde hay que diseñar, pero todo esto que hablamos de la segunda etapa del proceso administrativo también está sustentada en principios que es válido que lo estudiemos, y que sobre todo haya acá ciertos elementos que tenemos que desarrollarlo dentro de las empresas en la práctica. Entonces vamos a hablar ahora de este tema, ¿no? De organización. ¿Okay? Y vamos a definir entonces la organización. Cuando hablamos de organización, quizás ustedes llegan a pensar de dos cosas, ¿no? Uno, por el lado de la empresa, por el lado de una organización, cuando se refiere a la unión de 2 o más personas que trabajan para alcanzar algún objetivo, pero también organización lo vamos a entender como la estructura, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la segunda etapa del proceso administrativo. Vamos a definir entonces la organización como la estructuración técnica de las relaciones que deben de existir entre las funciones. Vean, funciones, es decir, cuando estuvimos hablando de la planificación, estuvimos describiendo los recursos, o más bien relacionando los recursos, tanto materiales, financieros, materiales, humanos, y aquí lo que venimos a hacer es una estructuración, ¿no? de las relaciones que deben existir entre las funciones de cada trabajador, los niveles y actividades de los elementos humanos materiales de un organismo social, con el fin de lograr eficiencia en la realización de los planes y objetivos señalados en la planeación. ¿Cuál es la base para seguir con esta etapa? Es la planeación también. No podemos hablar de organización, decíamos en un momento, si no tenemos la planificación. ¿Cuál es la importancia? Dice que la organización como segunda etapa del proceso administrativo tiene 3 áreas importantes. 1, elemento del diseño.
¿Qué tiene que ver con el elemento del diseño? Dice que en ella deben de quedar claros los conceptos de división del trabajo, que son parte fundamental de la organización, y de organización formal e informal también, cómo son las relaciones que se van a dar dentro de la empresa, o cuáles son las relaciones que existen dentro de la empresa, además del tramo de la administración como sus ventajas y desventajas respectivas. También la departamentalización con sus ventajas y desventajas, la relación de estos, que deben quedar claro que dentro de toda la empresa, por pequeña que sea, dice acá que tiene implícita una departamentalización mixta, ¿no? Aunque nosotros no logramos ver o identificar de una forma separada quizás cada departamento, vamos a encontrar que de alguna manera el gerente o el dueño del negocio tiene que estar haciendo este tipo de actividades, ¿no? Dando órdenes, dirigiendo, etcétera, etcétera. 2, dice que imparte efectividad de la organización. Dice que acá se toma de importancia el enfatizar en los conceptos de autoridad y poder, que son 2 aspectos importantes también. Deben de analizarse claramente el tipo de poder, las fuentes de poder, cómo se aplica el poder y la amplitud de ambos conceptos. Su relación con la responsabilidad y la delegación de la autoridad, además aspectos como la centralización versus la descentralización, y su relación con las contingencias, ¿no? En qué momento podemos de alguna manera descentralizar o centralizar. Y por último dice que es importante que se estudie la organización lineal y estable. Esto estamos hablando más que todo de tipos de organización. Y la número 3 tiene que ver con la computación del personal o de la dotación de personal. Probablemente que tengamos que disponer en esta etapa, porque no podemos hablar de una estructura si no tenemos o no hemos pensado, ¿ya? O no hemos planeado la cantidad de recursos que vamos a necesitar para cubrir, ¿ya? Esa estructura. Dice que puede llamarse subfase del proceso administrativo, conocido como dotación de personal o staffing, donde se analizan aspectos tales como la planeación del personal, análisis y la descripción de puestos, que son parte fundamental de esta etapa, el reclutamiento y la selección de personal, inducción e integración de las personas a la organización. Luego tomamos 2 puntos importantes dentro de esta etapa, como es la organización formal y la informal. Esto ya lo habíamos mencionado, creo que en algún momento cuando hablamos de las teorías de la administración. Creo que algún autor mencionó por ahí de esta relación que existen dentro de la organización como formales o que están definidas dentro de la estructura. Y en este caso dice acá que la estructura, la organización formal, perdón, es la estructura intencional de la función de una empresa, es decir, lo que hace cada persona en su puesto de trabajo, ¿no? Y la organización formal es una red de relaciones personales y sociales no establecidas formalmente dentro de la institución y que surgen de manera espontánea, ¿no? Como parte del día a día dentro de las organizaciones. ¿Cuál es su importancia como tal? Dice que es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social, es decir, que trata de tener una interacción, ¿no? con el recurso, en este caso del recurso humano, que decíamos que el recurso humano es un poco difícil de manejar, de dirigir quizás en algunos casos, por la sencilla razón de que todos tienen aspiraciones diferentes, tienen sentimientos diferentes, emociones diferentes, y de alguna manera tenemos que hacer que ese equipo, que ese grupo de trabajo de alguna manera sea compatible, ¿no? Con los objetivos de la organización para que esto permita lograrlo de la mejor manera. Suministra los métodos para que puedan desempeñarse las actividades de manera eficiente. ¿Qué métodos? La forma de hacer el trabajo. Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos, incrementando la productividad. Lentitud e ineficiencia cuando se sabe que cada persona tiene bien claro, definido qué es lo que debe de hacer. Lógicamente vamos a hacer las actividades de una manera correcta la primera vez y reduciendo entonces costos innecesarios probablemente que las empresas no están dispuestas a asumir, y por consiguiente lo que buscamos es aumentar la productividad. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al delimitar funciones y responsabilidades. No hay 2 personas haciendo el mismo trabajo, hay una persona para cada puesto de trabajo, probablemente haciendo las funciones que le corresponden de la forma correcta en el momento indicado, según los requeridos por la organización.
Entonces, no existe esa duplicidad de funciones. Pero cuando hablamos de organización, vamos a referirnos entonces a estas etapas, ¿no? Dentro de la organización, que partimos como organización, como central o como punto de partida, como la organización, que tiene que ver con la división del trabajo, tiene que ver con la coordinación, pero esto también debe estar relacionado con la jerarquización o la jerarquía, tiene que ver con la departamentalización y la descripción de funciones. La descripción de funciones, lógicamente, nos va a ayudar a realizar una mejor coordinación, al mismo tiempo a tener una división del trabajo necesaria para delimitar las funciones de cada trabajador. La división del trabajo dice que no es más que la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento dentro del trabajo. Eso es lo que permite la división del trabajo. ¿Por qué dividimos el trabajo? Pues precisamente porque buscamos eficientizar el trabajo de cada colaborador, que a lo que se dedique dé mejores resultados y sobre todo probablemente que exista una especialización, ¿no? Que sea especialista en su campo, en su área, que haga bien las cosas una y otra vez, probablemente. Pero esta también dice que está sustentada en principios, es decir, la organización está sustentada en principios que tiene que ver con el principio del objetivo, principio de especialización, de la jerarquía, unidad de mando, difusión, amplitud, entre otros, ¿no? Que lo vamos a ver ahí cada uno. O ustedes lo leen cuando les suba la presentación. Principio del objetivo dice que está relacionado con todas y cada una de las actividades establecidas en la organización que deben de relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Es decir, que ésta debe de cumplir un objetivo principal dentro de la empresa. La etapa de la organización debe de cumplir ese objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Cuál es el propósito que hemos establecido a través de la planeación? Esto debe estar alineado con esos objetivos, ¿no? Probablemente alineado con la misión, alineado con la visión, que son los planes estratégicos de la empresa. Luego también debe existir como principio la especialización, el trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible la ejecución de una sola actividad. Eso suena un poco drástico, ¿no? Porque a veces queremos aprender de todo. Queremos que se nos dé la oportunidad dentro de las empresas para aprender de todo lo que sea necesario. En algunos casos, las empresas no se cierran a que el trabajador hoy en día aprenda más de alguna actividad, no hacer varias actividades. ¿Por qué? Porque probablemente el colaborador que esté preparado no solo para ser especialista en una área, probablemente tenga más ventajas que otros, ¿no? A los que se cierran, aquellos que probablemente solo saben manejar una sola actividad o alguna función específica. Entonces, pero dice acá que el trabajo, eso como principio, ¿no? Debe limitarse hasta donde sea posible. Dependerá de la magnitud de las actividades que hay que hacer, ¿no? La cantidad de actividades que va a desarrollar el trabajador en su puesto de trabajo. No podemos entonces decir que va a poder realizar varias actividades si tiene un sinfín de actividades que realizar en el día a día. La jerarquía es necesario establecer centros de autoridad de los que demandan la comunicación necesaria para lograr los planes. La jerarquía, estamos hablando, probablemente esté relacionado con la siguiente, que tiene que ver con la autoridad y la responsabilidad. Pero la jerarquía también lo vemos, ¿no? A través de la estructura organizativa, a través del organigrama, cómo está, a través de las diferentes escalas o niveles, podemos encontrar personas, ¿no? Ubicados dentro de esos niveles y lógicamente los vamos a conocer como jerarquía y dice que es necesario para establecer la comunicación. ¿Se recuerdan que creo que en una oportunidad leímos acá, no recuerdo, creo que cuando estábamos iniciando este ciclo, el comunicado del cometa Halley, ¿no?
donde el gerente, el director general daba un comunicado, se lo pasaba el gerente general de producción, sucesivamente probablemente estemos hablando de una jerarquía ahí, ¿no? Que comenzaba a partir del director general, pasaba por el gerente general, pasaba por las diferentes gerencias de operaciones, de venta, de producción, etcétera, etcétera, ¿no? Y hasta llegar al nivel más bajo, ¿no? Al nivel del operativo. Y el cuarto principio tiene que ver con la paridad de autoridad y responsabilidad. Dice acá que cada grado de responsabilidad conferido debe de corresponderle el grado de autoridad necesaria. Eso debería de ser así, ¿verdad? Pero en algunos casos le asignan responsabilidad, pero no tiene autoridad. Responsabilidad, pero no tiene autoridad. Y ahí creo que le estamos faltando un poco a este principio, porque la mayoría de empresas a veces tienen miedo, ¿no? Tienen miedo a que ciertos colaboradores entregarles la autoridad, pero no reparan en darles cierta o mucha responsabilidad. Entonces dice acá que esto debe de estar a la par. Si tiene una responsabilidad, debe también tener el grado de autoridad como para poder desarrollar esas actividades para las cuales se le ha confiado. De lo contrario, probablemente esté limitado para hacer sus actividades o desarrollo de sus funciones, y eso probablemente no permita alcanzar los objetivos. Tenemos la unidad de mando, principio que establece que el determinar un centro de autoridad y decisión para cada función debe asignarle un solo jefe. No sé, pero me imagino que en la mayoría de empresas, al menos que las que yo conozco, este principio se respeta, ¿no? Pero habrán empresas donde probablemente tampoco, habrán algunas empresas donde este principio pues se deje un poco de lado. Haya muchos, probablemente, más de algún jefe para una misma persona. Es válido en algunos casos dependiendo de las funciones que realizan, ¿no? Pero en todo caso dice acá el principio que debe de existir un solo jefe para un mismo empleado o para un solo empleado. ¿Por qué? Porque se imaginarán ustedes, ¿no? Teniendo 2, 3 jefes al mismo tiempo, todos dando la orden o dando órdenes, todos requiriendo o solicitando requerimientos. ¿A quién le hacemos caso? Si todos dicen que el trabajo lo quieren para ayer, ¿no? Entonces, este principio probablemente nos ayuda a entender claramente que de esa manera podemos hacer mejor las cosas o mejor nuestras actividades. La difusión para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada puesto que cubren responsabilidad y autoridad deben de publicarse y ponerse por escrito. Es decir, debe de conocerse quiénes tienen la autoridad, quién tiene la responsabilidad de alguna manera, y que el resto del personal conozca que son los responsables probablemente. La amplitud o tramo de control, hay un límite, dice, en cuanto al número de subordinados que deben de reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas las funciones de manera eficiente. Según esta señora Linda Ulrich, dice que un gerente no debe de ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados. Bueno, es una sugerencia. Probablemente si existe una capacidad para poder manejar, esto debe estar relacionado probablemente a la capacidad de dirigirnos, al liderazgo, ¿no? A la capacidad de comunicación que tenga la persona. Probablemente no se limite a un grupo de 6 personas, pero esta señora está poniendo un límite para que de esa manera se vuelva eficiente la dirección de la empresa y el grupo de trabajadores. También dice que debe existir un principio de coordinación que dice que las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio jerárquico. ¿A qué se refiere en ese equilibrio jerárquico? Las unidades, dice, de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio jerárquico. Si ustedes se imaginarán un gerente de ventas queriendo dar órdenes al gerente de finanzas, ¿no? O un gerente de producción queriéndole dar órdenes al gerente de ventas. Eso jamás va a pasar, ¿no? Nunca ha pasado, bueno, sí ha pasado en la práctica, pero nunca es aceptado, ¿no? Por principio de la organización. Pero digo, ustedes se imaginarán nivel jerárquico iguales y de alguna manera queriéndose estar por encima de otro. Eso no existe. El equilibrio jerárquico es que todos los que están a la par están en el mismo nivel, ¿no?
y todos van a recibir probablemente o tienen orden jerárquico sobre alguien superior. No estamos hablando de el gerente general, probablemente, ¿no? O el director, probablemente. Pero nadie que esté en el mismo nivel puede sentirse superior o por arriba. No, ya la estructura le está diciendo cuál es su ubicación. Y por último, hablamos de continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, estamos hablando del organigrama probablemente, requiere que ésta se mantenga, que se mejore y se ajuste a las condiciones del medio ambiente. Es decir, las condiciones cambiantes que se enfrentan el día a día las empresas, ¿no? Esta estructura probablemente tiene que estar cambiando en función del crecimiento de la empresa, en función de lo que va experimentando la empresa, el desarrollo de la empresa. Eso va a ir cambiando en función del desarrollo. Las empresas, por consiguiente, no se quedan estáticas, ¿no? Sino que siguen desarrollándose, algunas siguen creciendo probablemente muy rápido. Entonces, esa estructura que de alguna manera creamos en un momento determinado probablemente vaya sufriendo ciertos cambios en función de esas condiciones cambiantes. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Son las 8 de la noche. Quisiéramos avanzar un poco más. Esta organización es un poco filosófica, diría yo. Tiene ciertos elementos muy interesantes. Más adelante vamos a ver la parte de los organigramas, la parte de la responsabilidad, de los comités, sobre todo el análisis y la descripción de puestos, ¿no? Que creo que esa es la parte que para mí le doy mucha relevancia en este apartado. Así que, señores, ha sido un placer compartir con ustedes. Espero que haya sido de provecho esta oportunidad, que hayamos abonado un poco de conocimiento, ¿no? General para ustedes. Creo que hay temas que son relevantes, como la parte de planillas, que no solo lo van a ver, quizás, no solo porque van a tener un negocio, sino porque también les sirve, ¿no? Nosotros como empleados necesitamos saber cuánto nos descuentan, qué nos descuentan, cómo nos pagan, cuánto nos pagan, por qué nos pagan tan X cantidad si nos han asignado un salario. Creo que debemos de nosotros saber, ¿no? Y eso espero que les haya quedado de alguna manera como conocimiento y que les permita, ¿no? Saber si en el futuro tienen su negocio, poder aplicarlo. Así que, compañeros, gracias por su tiempo, gracias por conectarse, gracias por la oportunidad y bueno, vamos hacia adelante, ¿no? Les deseo un feliz descanso y nos escuchamos en la siguiente clase, que es el próximo lunes. Gracias, licenciado. Buenas noches a todos, compañeros. Feliz noche, licenciado, y feliz noche, compañero. David, David, ¿quiere que le responda su consulta? Sí, por favor, Lee. Dice que de qué depende que le devuelvan o no la renta. La consulta está en función de la devolución